Buenos días. Buenos días. Buenos días. Las Buenos cámaras, días. por favor. Ya. Chicos, vamos a continuar con el contenido de la asignatura. Este temita que quedó pendiente, lo que son los alambres o cables, que son utilizados en lo que son las instalaciones eléctricas en diferentes ámbitos, en la parte industrial, en la parte residencial, cómo ustedes los pueden encontrar de forma comercial en ferreterías, bueno, en diferentes tipos de comercios. Y también vamos a hablar un poquito sobre lo que es la conexión a tierra. Eso también, bueno, ya lo consultaron ustedes en una de las tareas que se envió. Vamos a hablar un poquito sobre lo que son los alambres primeramente. Y tenemos para esto, como les digo, una infinidad de colores y sabores en lo que son los cables, ¿no? Eh, Hay cables lo que son un cable gemelo, hay cable sólido, hay cable concéntrico, pero la mayoría de los cables están especificados por una de las características principales, que es el tamaño, ¿no? El grosor, digámoslo así, ¿no? Del cable, que se lo denota a través de un cierto estándar, que es el tamaño AWG, justamente. Para acá, ¿no? Sí, que no es nada más que el calibre del cable americano. Sí, bueno, aquí está especificado en unas ciertas unidades que, bueno, si bien es cierto, no está de acuerdo al sistema internacional, pero bueno, ya son varios años que se utiliza este estándar y hay que conocerlo. Entonces, ¿qué es esto del AWG? Como les digo, el AWG, a ver, no me apaguen las cámaras, por favor. Es justamente esto de aquí, ¿no? El diámetro que yo tengo de cierto cable, ¿no? Entonces yo tengo cables que son un poco más anchos, cables que son más bajos. Entonces va a depender justamente de este número que yo tenga en el AWG. ¿Sí? Entonces yo puedo representar en este caso el diámetro del cable o también lo puedo representar en función de lo que es su área. ¿Sí? Y esta área está representada en lo que es el mil circular, que se denomina, ¿no? ¿Qué es lo de mil circular? Bueno, en este caso, un mil circular me representa un cable que tiene un diámetro de 0.001 pulgadas. Estamos hablando aquí de pulgadas, ¿no? Pues como ustedes ven aquí, en otras palabras, esto es una milésima de pulgada. Entonces, cuando yo calculo el área con un diámetro de una milésima de pulgada, voy a tener un área de un mil circular. De ahí se desprende justamente esto, ¿no? Entonces, hay una relación directa entre el diámetro, el área y en este caso el calibre. Vamos a verlo aquí en esta tablita. Entonces, miren, ustedes ven acá, aquí me está representando el calibre en AWG, el número. Entonces, miren, yo tengo desde 4 ceros, 3 ceros, 2 ceros, 1 cero, 1. Espérenme un segundito. Ya. Entonces, miren, tengo, como les digo, 4 ceros, 3 ceros, 2 ceros, 1 cero, 1, 2, 3, 4, ¿no? Hasta tener un mínimo, en este caso de 40, que sería el calibre más bajo. Y en este caso, en cambio, el 4 ceros es el calibre más grande. Quiere decir que un cable 4 ceros sería un cable mucho más ancho, ¿no? En diámetro. Mientras que en este caso el 40 sería un cable más fino. Y eso lo podemos ver acá, su equivalencia, el AWG con su área en mil circular. En este caso, como pueden ver, miren, el 4 ceros, yo tengo 211.600
mil circular, es decir, un área mucho más grande. Mientras que acá yo tengo 9.89 mil circular. ¿Sí? Ahora, eso por una parte. Por otra parte, ustedes recordarán que eh, la resistencia de un cable, en este caso era la oposición que tiene al flujo de electrones, ¿no? Ustedes recordarán que aquí yo tenía electrones que se encontraban dispersos, ¿no? En el momento en que yo lo sometía a un campo eléctrico a través de un voltaje, estos electrones se ordenaban y viajaban, ¿no? En una cierta dirección, pero iba a haber una cierta oposición a este flujo, ¿no? Dependía del material, por una parte, ¿no? Por otra parte, vamos a ver que va a depender también de este diámetro de aquí. ¿Qué quiere decir? Que mientras sea un cable mucho más ancho, voy a tener una menor resistencia al flujo de corriente eléctrica. Y en cambio, al hablar de la longitud, mientras yo tengo un cable mucho más largo, voy a tener en cambio mayor resistencia. ¿Sí? Entonces veamos aquí, justamente en esa tablita me da la resistencia que yo tengo en cada uno de los calibres. Entonces bien, por ejemplo aquí el 4 ceros me dice en ohmios, yo tengo 0.0490 ohmios de resistencia. Obviamente aquí me está dando esa resistencia, pero para un cable de este calibre, pero a 1000 pies, es decir, la longitud, ¿no? A 1000 pies. Porque como les digo, mientras más largo es el cable, va a tener más resistencia. Entonces, va a depender en función de eso. Pero aquí lo está tomando para un valor fijo, ¿no? De 100 pies y también a 20 grados centígrados. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán también que dependiendo de la temperatura al que se encuentra sometido el conductor, iba a haber más electrones libres. Entonces, mientras más electrones libres haya, esto va a producir también más resistencia. Pues tengo estos dos valores fijos, tanto la longitud de 1000 pies y de 20 grados centígrados. Bueno, pero en conclusión, como ustedes pueden ver aquí, este 4 ceros a 1000 pies y a 20 grados centígrados, yo tengo una resistencia la más baja posible, ¿no? De 0.0490 ohmios. Mientras que, miren, el calibre más pequeñito, que es el 40 AWG, yo tengo un valor de 9.89 ohmios. Obviamente ustedes ven que es resistencias pequeñas, ¿no? Sin embargo, ya al momento de yo aplicarlas en una cierta instalación, estas resistencias de aquí van a producir que yo tengo un mayor consumo de potencia. Y recordarán ustedes que la disipación de potencia está en función de la resistencia. Entonces, mientras más resistencias tenga yo, voy a tener más disipación de potencia. Dicho en otras palabras, cuando yo tengo un cable más fino, esto va a consumir mayor potencia. Por lo tanto, mayor energía, es decir, mayor kilovatios hora. En otras palabras, más dinero. ¿Sí? Lo que van a pagar ustedes en su planilla mensual. Por eso es que al momento de realizar instalaciones, por ejemplo, en las casas, se analiza este tipo, ¿no? Hay diferentes tipos de calibres que se utilizan para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, para lo que son instalaciones de tomacorrientes, se utiliza un cierto calibre. Para lo que son los focos, otro calibre. ¿Sí? Y los que tienen, digamos, eh, los electrodomésticos, digamos, que consumen mayor energía, inclusive suelen hacer una conexión directa desde el tablero de transferencia, desde el tablero de breaks, hacia cierto dispositivo. Por ejemplo, a veces al toma corriente de la refrigeradora hacen con un cable con calibre más grande para tener menor disipación de potencia. O por ejemplo las duchas eléctricas también. Si alguien tiene tal vez una ducha eléctrica, fíjese en el calibre del cable, van a ver que es un cablecito más ancho, ¿no? En comparación con el resto de cables que tienen en sus instalaciones eléctricas. Bueno, esto es con referente al cable. Ustedes pueden ver, inclusive pueden eso, bueno, con esto es lo más complejo. Aquí ustedes podrían consultar, por decir en internet, podrían consultar, por ejemplo, calibre de cables a
instalaciones eléctricas de casa. Hoy ya tienen más información, pero lo importante es que ustedes tengan conocimiento de este estándar, ¿no? Del calibre. Veamos aquí si me da algunas especificaciones. Inclusive también podrían ustedes consultar el consumo energético que tiene cada uno de los electrodomésticos. Bien, aquí les da, bueno, aquí les da en el diámetro en milímetros cuadrados. Déjenme ver si tengo acá en AWG. Bien, por ejemplo, este es cable de hilos. No es cable sólido, es de hilos. Aquí yo tengo una comparación, ¿no? Miren, aquí tengo uno de 20 AWG, 22, 24, 26, 28, 30. Ustedes ven, mientras más grande es el AWG, el diámetro va más pequeñito, ¿no? A ver si son cables de audio, me parece. Acá miren, ahí está mucho más gráfico, ¿no? Diferentes calibres, del 28 hasta el 6 AWG. Aquí está, bueno, en centímetros el diámetro. Ya, eso por una parte. Por otra parte les decía que puedo yo. Ahí tendrían que ustedes analizar, ¿no? Dónde se aplica cada uno de los calibres, para qué tipo de instalaciones. Podrían de pronto también profundizar en el consumo de los electrodomésticos. Y ver cuál de los electrodomésticos de su casa consume mayor energía. Inclusive podrían ustedes medirlo con el multímetro, ¿no? ¿Se acuerdan que les mostré una forma de medir la corriente que se consume? Veamos por aquí. Está un poco lenta mi conexión. Miren, aquí tengo el consumo en potencia y el consumo en energía. ¿Sí? La potencia en vatios y la energía en kilovatios. Bueno, aquí están en vatios hora. Afeitadora, miren, bueno, es lo que menos consume, 5 vatios. Un aire acondicionado, ya tengo más, ¿no? Tengo 1 kWh, 1.13 kilovatios hora. Una cafetera, 900 kilovatios hora. Un cargador de celular genérico, 8 kilovatios hora. Un computador, 200 vatios hora. Una lámpara, 11. Lámpara LED consume menos, ¿no? 5, 9, 11. Microondas, 640 vatios hora. Monitor, bueno, hay diferentes. No quiero ver la ducha. O el refrigerador. 103, heladera. La plancha también consume bastante, miren. 770 vatios hora. Bueno, pueden ustedes ver también ahí lo que son los consumos, ¿no? Ahora, volviendo al tema de los cables,
los alambres, como les decía, puedo yo también calcular el área, ¿no? En función del diámetro. El diámetro, como les decía, tiene que estar en digamos, en milésimas de pulgada. Por ejemplo, si yo tengo un cable que tiene 0.05 pulgadas de diámetro, entonces yo lo convierto a milésimas de pulgada, ¿no? Entonces en este caso sería 5 milésimas de pulgada, ¿no? O milipulgadas. Entonces, ¿cómo yo calculo el área? El área va a ser el cuadrado de este diámetro en milipulgadas. Entonces, en este caso, en este ejemplo sería 25 mil circular el diámetro. Igual acá, en el primer ejemplo que lo mostramos. Igual, ¿no? Si esto yo lo convierto a milésimas de pulgada, sería 1, ¿no? Al cuadrado sería igualmente 1, ¿no? 1.000 circular. De ahí se calcula lo que es el área de los alambres, de estos cables, ¿no? Como ustedes ven aquí, yo podría despejar en estas especificaciones que me da el área. Con esta fórmula también yo podría sacarle la raíz cuadrada y saber cuál es, en este caso, el diámetro en pulgadas, ¿no? En milésimas de pulgada. Bien. Esto de acá, bueno, les comentaba, ¿no? Que la resistencia de un cable está en función de la longitud. ¿Sí? Mientras más largo es el cable, va a tener más resistencia. Inversamente proporcional, en cambio, al área. Es decir, mientras tengo yo una área más grande, tengo menos resistencia. Y también es directamente proporcional a esta constante, que es una constante de temperatura, la letra ρ griega, que esto va a estar en función del material, ¿no? Si es que es cobre, si es que es aluminio, dependiendo del tipo de conductor, ¿no? Por ejemplo, me dice que yo encuentre la resistencia de un alambre de cobre de 100 pies de longitud y un área de sección transversal igual a 810.1 mil circular. Entonces me dice aquí que la resistividad del cobre es 10.37 mil circular ohmios por pi. Y esto de aquí justamente es esta constante ρ, ¿no? Que está en función del material, en este caso cobre. Esta es la constante ρ. Estos 100 pies de aquí es la longitud. Y la sección transversal, en cambio, está a 810.1 mil circular, que vendría a ser el área. Como ustedes ven aquí, esto de aquí, lamentablemente, digámoslo, está en un sistema inglés de medida, ¿no? No está en el sistema internacional. Tengo el pie, tengo la pulgada, pero así está estandarizado, ¿no? Estos los cables. Entonces, si yo aplico la fórmula, esta de aquí, reemplazo, ¿no? Lo que es la constante, sería 10.37, lo multiplico por la longitud, que era de 100 pies, y lo divido para el área, que era de 810.1 mil circular. Y esto me da como resultado 1.280 ohmios, que tendría este cable, ¿no? Un cable de cobre de 100 pies, ¿sí? A 810.1 área mil circular. Es una forma de yo calcular la resistencia. Pero como les digo, en las especificaciones del cable también ya les va a dar esto, ¿no? Claro, obviamente aquí ya está para esta longitud específica de 1000 pies a 20 grados centígrados. Pero ya pueden tener ustedes una relación de cuál es la pérdida que van a tener en la instalación, ¿no? Al utilizar cierto calibre de cable. Bien, eso con respecto a los cables. No sé si tienen alguna duda tal vez hasta ahí con los cables. No. Ya. Entonces vamos a la Tierra. Eso ya lo hemos conversado en algunas ocasiones. Decíamos que la Tierra, primero que nada, es un conductor, ¿no? Es un conductor que se conecta a nuestras instalaciones y me sirve para muchas cosas. Una de ellas justamente es para un tipo de protección. Cuando existen descargas eh, de un dispositivo por mala operación, mal funcionamiento, si yo tengo un sistema de tierra correctamente instalado, puedo yo eh, proteger, ¿no? Protegerme a mí, primeramente como operario del equipo, y también, pues obviamente, proteger al equipo para que no sufra algún desperfecto, ¿no? Entonces, los cables, por lo general, que se utilizan para tierra, en este caso hay diferentes tipos de tierra, ¿no? Pero específicamente, la tierra nace con
este concepto que es tierra en tierra, que es lo que les comentaba en alguna ocasión, que tiene que ver a la tierra que está conectada justamente una varilla en el suelo, ¿no? Tengo una varilla de cobre enterrada en el suelo y aquí yo tengo un cable y este cable va a la instalación, ¿no? Que se va a aterrizar. Es lo que se denomina tierra en tierra, que digamos es la tierra más común que todos conocemos. Sí, pero hay otros tipos de tierra. Ya vamos a ver qué otros tipos tenemos. Entonces, para este tipo de instalaciones, yo utilizo cables específicos, ¿no? Hay este cable desnudo. Ustedes ven aquí, seguramente lo habrán visto, es un cable de cobre que tiene, bueno, algunos hilos, pero es desnudo porque no tiene, digamos, un recubrimiento, no tiene una protección, ¿no? Un aislante. ¿Sí? Ese es uno de los cables más utilizados para este tipo de instalación. Otro es, bueno, es un cable con un aislante que tiene, bueno, por estándar justamente estos colores, ¿no? Es un color verde y tiene una franja amarilla. Denme un segundito. Ya, a ver, perdón. Entonces les decía, hay este cable también, ¿no? Este cable que es por estándar. Es un cable con un recubrimiento aislante verde con amarillo. Seguramente ustedes lo habrán visto en estos cables concéntricos también, que se utilizan, por ejemplo, en las duchas eléctricas. Bueno, en diferentes dispositivos, diferentes equipos. Yo tengo aquí, por ejemplo, la fase, el neutro, y este de aquí justamente me sirve para la conexión a tierra. ¿Sí? Y es un estándar para diferentes entornos. En nuestra área, bueno, en el área tecnológica, ustedes van a ver cuando vean de pronto la parte de redes, la parte de eh, data centers, van a ver que los equipos de telecomunicaciones, los equipos de sistemas informáticos, servidores y demás equipos, ¿no? Que se utilizan sobre todo en aplicaciones web, están instalados en racks de comunicación. Bueno, aquí no los he puesto, déjenme ver si les muestro. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de conocer los racks en un data center, podría ser les muestro una foto. Data center es un cuarto que está acondicionado, con aires acondicionados, con algún respaldo de energía eléctrica. eh, bueno, tiene algunas características. Y justamente esas características me sirven para que yo tenga un servicio que no se corte, ¿no? Que funcione durante largos periodos de tiempo. Y por ejemplo, aquí ven ustedes, bueno, no se ve muy bien. Son data centers súper grandes, ¿no? Tipo Google, tipo Facebook, tienen ese tipo de servidores. Pero también las empresas, ¿no? Pequeñas empresas, bancos también tienen
Es un data center mediano nomás. Si de pronto luego ustedes tienen la oportunidad de trabajar en algún banco, en alguna institución, van a ver que tienen sus data centers, como les digo, donde van a tener sus servidores. De pronto, servidor de correo electrónico, servidores de aplicaciones. Bueno, aquí ven, ¿no? Son los racks donde están instalados. Miren, hay servidores, hay equipos de comunicación, de redes, router, switch. Bueno, hay aquí un computador también para la gestión, ¿no? El ingreso. Lo que son los proveedores de internet también, ¿no? Tienen, déjenme ver si veamos por aquí. Tienen instalaciones, ¿no? Con ODFs para fibra óptica, lo que son OLTs para redes GPON, por ejemplo, ¿no? Que es lo que actualmente se está utilizando en lo que es la transmisión. Seguramente algunos tengan internet con fibra óptica en su casa. Entonces, ellos utilizan, por ejemplo, redes GPON. Déjenme ver, más bien voy a poner acá. Pues como les digo, estos data centers tienen su cierta nivel de respaldo eléctrico, ¿no? Es decir, cuentan con un generador eléctrico, cuentan con un UPS para que siempre permanezca el servicio operativo, ¿no? No tenga ningún corte en la operación. Puede ser un proveedor de servicios, ¿no? Como les digo, un proveedor de internet, podría ser lo que es el servicio móvil avanzado, ¿no? Lo que tiene que ver a telefonía celular, lo que tiene que ver a otros tipos de servicios como televisión por cable, bueno, y servicios en general, ¿no? Utilizan este tipo de data centers. Ahora, como les digo, estos equipos están ubicados en un rack. Estos de aquí son los racks, son los armarios básicamente, ¿no? Tienen un cierto estándar también de las dimensiones. Todos los equipos que ustedes compren, sea un servidor, un router, un switch, ya vienen justamente con estos estándares, que son, me parece que se denominaban los RUs, que son las unidades de racks, que es el tamaño, digamos, que tienen los dispositivos para irlos apilando, digamos, dentro de estos armarios. Entonces, si nosotros lo vemos, sí se ven las diapositivas ahí, ¿no? Sí. Sí. Ya. Entonces, como les digo, los equipos ya vienen con este estándar, ya vienen con un chasis, en este caso que vendría a ser su caja metálica. Entonces, ven aquí, por ejemplo, esto, ¿qué será? Podría ser un router, no lo sé. Bueno, es un equipo. Y aquí justamente hay un tornillito que especifica dónde se va a conectar la tierra, ¿no? En este caso es la tierra de chasis. Entonces, miren, aquí es lo que les comentaba, ¿no? Yo tengo este cablecito verde con amarillo que me está especificando que es un cable de tierra. Entonces, aquí justamente está protegiendo si es que hay alguna descarga para que esto vaya hacia tierra. En este caso es un sistema tierra-tierra. Entonces, miren, aquí tiene, bueno, tiene, digamos, dos cables, ¿no? Este cable de aquí, digamos, seguramente va a uno de estos eh, distribuidores, digamos, ¿no? De cobre, donde se van a conectar las tierras. Y este de acá, en cambio, de pronto iría a otro equipo. ¿Sí? Algo así, miren. Entonces, en los racks tienen por lo general una varilla de cobre. Podría ser una varilla vertical o una varilla horizontal, en donde se van a ir conectando estos cablecitos, ¿no? Estos cables que van a aterrizar. Entonces, miren, cada equipo está aterrizado, ¿no? Está conectado a una de estas varillas. ¿Sí? Y esta varilla va pues de pronto a una varilla general y esta de aquí sí ya va a un sistema de tierra, ¿no? Algo así, ¿no? Todo esto viene a una varilla que ya está en el suelo, aterrizado. Bueno, algo así es lo que se utiliza en la parte, bueno, en nuestra área, ¿no? En el área tecnológica. Sí, lo que son los racks de comunicación. Bien, eso, como les digo, es el sistema tierra en tierra. Quiere decir que estamos hablando de un sistema de protección donde yo tengo una varilla conectado al suelo. Pero hay, como les decía, otros tipos de tierra. Por ejemplo, la tierra de referencia. ¿Sí? Bueno, y aquí a veces causa un poco de confusión porque se utilizan muchas las veces la misma simbología. Ese es el símbolo para representar la tierra en tierra, que debe ser esta de aquí, ¿no? Esta tierra de aquí
se la representa así, ¿no? Tierra en tierra. Y también la tierra de referencia, también se la ubica con el mismo símbolo. Entonces, ¿qué es esto de la tierra de referencia? Bueno, es lo que hemos estado utilizando nosotros en las simulaciones, ¿no? Tanto en Multisim, tanto en LabsLAN, en los laboratorios que hemos hecho en el laboratorio remoto, que la tierra de referencia es ese punto de menor potencial que yo tengo dentro de un circuito. Entonces, por ejemplo, nosotros hablábamos de una fuente de poder, teníamos una resistencia, ¿no? Entonces, esta fuente de poder tiene un positivo y un negativo, que no era nada más que una diferencia de potencial. Entonces decíamos que el potencial más bajo de esta batería o de esta fuente es el negativo. En este caso, esa debería ser la tierra de referencia, o sea, el punto con menor potencial dentro del circuito. Entonces, por eso es que aquí se le ubica una tierra, este símbolo, ¿no? Indicando que justamente este punto de aquí es el punto con el menor potencial eléctrico, ¿sí? No necesariamente quiere decir que esto viene conectado a una varilla, ¿no? Al suelo. Eso es la tierra en tierra. Esta es una tierra de referencia, ¿sí? Simplemente me está indicando que es el punto con el potencial más bajo, ¿sí? ¿Sí? Es más, yo podría sobreescribir esto. Ustedes recordarán en el protoboard tenía yo aquí una línea que justamente conectaba, ¿no? El negativo. Esto lo conectaba acá, negativo. Y desde ahí yo iba conectando todas las partes negativas, ¿no? De mi circuito. Entonces, igual, ¿no? Yo podría esto representarlo también así. Una batería conectado al negativo a tierra. Y esto, una resistencia acá, ¿no? Y esto conectado a tierra. ¿Sí? Es lo mismo esto, ¿no? Porque yo estoy aquí conectando al mismo punto de referencia, ¿no? En este caso, en el caso del protoboard, yo conectaba a esta línea de aquí. Toda esta línea estaba conectado a tierra, ¿no? Al potencial más bajo o negativo. Y obviamente tenía una línea también para el potencial más alto, que era el positivo. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es una forma también de escribirlo, ¿no? Entonces, es lo mismo que yo tengo esto de acá, ¿no? O sea, quiere decir que estos dos puntos de aquí están conectados al mismo cable, ¿no? Al mismo potencial. Bien, entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, tengo también este de aquí, este es el símbolo, en cambio de la tierra de chasis. La tierra de chasis, en cambio, es la caja, digamos, la caja metálica que está conformando el equipo, por decirles algo. Por decirles algo, eh, en un CPU. Ustedes saben, el CPU van a encontrar un mainboard, ¿no? Este mainboard va a tener un potencial más bajo, ¿no? Que sería este punto de aquí, ¿no? Esta tierra de referencia. Y ese punto de referencia está conectado al chasis, o sea, a esta caja metálica que tiene el CPU, ¿no? A través de los tornillos justamente que se empotran aquí en el mainboard. Y todo, ¿no? El disco duro, los lectores de DVD, todos los periféricos, ¿no? Todos están, digamos, de alguna forma conectados al chasis, ¿no? Todos están aterrizados a esta caja metálica, ¿sí? Es lo que se denomina la tierra del chasis, pues vendría así, ¿no? Es lo que les mostraba acá, ¿no? Miren, aquí yo tengo justamente todos los elementos que están dentro de este equipo, las tarjetas electrónicas, están aterrizadas aquí, a esta caja, al chasis. Y justamente, miren, este tornillo me sirve para yo conectarme a la tierra de chasis. En este caso, esta tierra de chasis la estoy conectando a la tierra en tierra para protegerlo, ¿sí? ¿Qué más tengo? Tengo esta tierra de aquí. Bueno, esta tierra, este símbolo es la tierra de referencia cuando yo utilizo, en cambio, diferentes circuitos dentro del mismo dispositivo. Por ejemplo, si yo tengo en el computador, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una parte analógica que vendría a ser, por ejemplo, la fuente de poder. Son señales analógicas que entran, ¿sí? Y aquí salen, bueno, la corriente directa. Uy. Pero tengo, digamos, dos tierras. Tengo una tierra analógica y tengo una tierra digital o una tierra en corriente directa. Entonces hay como que diferentes etapas, ¿no? Entonces por eso se usa este símbolo para especificar justamente que yo tengo una tierra analógica y una digital dentro del mismo circuito. ¿Sí? Pero bueno, la más utilizada es la tierra de chasis y esta de aquí es la que
la que la hemos venido utilizando ya en el armado de los circuitos. Entonces, un ejemplo, miren, aquí yo tengo una fuente de poder, y es la fuente que hemos estado utilizando también en LabsLang, ¿no? Es una fuente variable, es decir, que yo puedo variarla, digamos, desde 0 voltios, 1, 2, 3, ¿no? En este caso me parece que era hasta 20 voltios que yo podía variarle, y tenía un potencial positivo, y también tenía una fuente negativa. Entonces, ¿qué es esto de positivo y negativo? Veámoslo aquí. Entonces, no es nada más que yo tener dos fuentes, ¿sí? Digamos, en este caso yo tengo una fuente de 20 voltios y acá yo también tengo una fuente de 20 voltios. Tengo dos salidas, ¿no? Positivo y negativo, positivo y negativo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo conecto en serie estas dos fuentes, ¿no? Es decir, este positivo lo conecto al negativo, entonces entre estos extremos de aquí se va a sumar, ¿no? Si yo mido de aquí a acá, o sea, digamos, si es que yo a este lo hiciera tierra, o sea, el punto de referencia más bajo, y a este el punto más alto, o sea, que me daría 40 voltios, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo no los cojo este como tierra? Si no, digamos, yo lo cojo como punto de referencia este del centro. Aquí yo lo cojo como tierra. Recuerden que tierra es un punto de referencia, de potencial. ¿Sí? Entonces, si yo lo tomo este como tierra, en cambio, ¿qué pasaría? Si yo mido con el multímetro desde mi tierra hasta este punto de aquí, me va a dar 20 voltios. ¿Sí? Pero si yo mido, en cambio, desde este punto acá, como este punto de acá tiene menor potencial en referencia a este, entonces me va a dar también 20 voltios, pero negativos. Me va a dar menos 20 voltios. ¿Sí? Entonces es una fuente doble, con un valor positivo y un valor negativo. ¿Por qué? Porque justamente estoy tomándolo al punto central de potencial como la tierra de referencia. ¿Sí? Entonces, para que se entienda mejor esto de tierra de referencia. Y este equipo internamente, miren, está conectado a, a la caja, ¿no? Al chasis. Y es justamente, miren, aquí tengo la tierra de chasis. ¿Sí? Y aquí me dan justamente de este chasis, yo tengo un terminal para conectar la protección, que sería en cambio la tierra en tierra, que sería la varilla al suelo, ¿no? Ahí tenemos claramente, ¿no? Los tres tipos de tierra que les mencionaba. Entonces, otra forma también, o una aplicación de esto de aquí, de tener yo voltajes positivos y negativos, es en un amplificador operacional. Bueno, son elementos electrónicos que sirven para amplificar una señal. ¿Qué es amplificar? Es, digamos que yo tengo una señal así, con niveles de amplitud bajitos. O sea, al pasarlo por este amplificador, va a salir una señal de igualmente, ¿no? Las mismas características de frecuencia y todo, pero con una amplitud más grande. Ese es un amplificador. ¿Sí? Entonces, en este caso, un amplificador operacional funciona con valores de fuente positiva y negativa. Entonces, un claro ejemplo donde yo utilizo este tipo de fuentes, ¿no? Con doble polaridad, ¿no? O sea, con una fuente positiva y una fuente negativa. Seguramente ustedes vieron, ¿no? En el AppsLang tenía yo en el lado del protoboard, tenía aquí, ¿no es cierto?, un común, que también se lo denomina a esta tierra de referencia como con o común. Tenía aquí un borne, aquí yo tenía más 20 voltios y acá yo tenía menos 20 voltios. Si se fijaron, ¿no? Nosotros utilizamos este positivo de acá, ¿no? Y este con lo conectamos a la tierra del circuito, es decir, al punto de tierra de referencia, ¿sí? Para que todo esté bajo el mismo potencial, ¿no? Bajo la misma referencia en todo el circuito. Eso fue lo que hicimos en la práctica. Bien, bueno, esto es lo que les mostraba, ¿no? Cómo yo puedo conectar entonces el punto más bajo, en este caso de potencial, lo voy a conectar a tierra como un punto de referencia, en este caso de 0 voltios. Entonces, igualmente, ¿no? Acá, si yo conecto a tierra, esta es como que yo tuviera un circuito cerrado, ¿no? Entonces va a generar aquí una corriente que va a estar gobernada por la ley de Ohm, ¿no? Voltaje sobre resistencia. En este caso, esta lámpara tendría un cierto valor de resistencia. Bien, eso chicos. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto.
Yo tengo una duda sobre los cables. ¿Ya? No sé si le puede volver las diapositivas. Claro. Ahí, en el siguiente. Aquí. En el que está el ejemplo del cable a tierra. Cable, tierra. Es ahí. ¿Este? Sí. ¿Ya? Eh, o sea, mi pregunta es más de por qué tiene varios hilitos en vez de ser uno solo. Ya, buena pregunta. ¿Alguien? Tal vez. Es algo súper sencillo, es algo práctico más bien. No tiene nada que ver con cosas técnicas. ¿Es ¿Alguien? más flexible? Exacto. Fue John. Es por la flexibilidad. Y como dice el compañero, cuando yo tengo un cable con más hilos, es más manejable. O sea, ustedes pueden manipularlo, ¿no? Doblarlo, instalarlo de mejor forma, ¿no? Ir ubicando, doblarlo. Sí, se lo maneja de mejor manera. Mientras que si yo tengo un cable rígido, es decir, de un solo diámetro, es más duro, es más difícil que ustedes lo doblen, inclusive digamos que ustedes lo quieran guardar, ¿no? Es mucho más complejo. No sé si ustedes habrán visto los cables sólidos, son súper duros, ¿no? Es más o menos como un cable de un armador, por ejemplo, de ropa, ¿no? Entonces, desarme un armador es duro, ¿no? Mientras que, digamos, un cable con varios hilos, por ejemplo, mientras el hilo sea más finito, es mucho más flexible. Por ejemplo, en las extensiones que se usan, ¿no? Para instalar algún equipo que se encuentre lejano, vende unas extensiones, ¿no? De color naranja, por lo general. Entonces, ustedes, ese cable, por ejemplo, es de varios hilos. Entonces, ustedes lo recogen, utilizan y lo enredan, ¿no? Es fácil de manipular. Hacen un rollito y lo llevan. Básicamente es eso. Por eso es lo que se. ¿Y eso no afectaría, digamos, a la resistencia o algo? En teoría no, porque el cable, digamos, al estar aquí haciendo contacto, mientras más cables hayan, obviamente voy a tener un diámetro más ancho, por lo tanto voy a tener una resistencia más baja. En teoría no, en teoría, Y en ese caso, digamos, para calcular la resistencia, se toma el diámetro que forman todos los hilos. ujú, claro, exacto. Ah, Sí, porque todos estos de aquí, como son conductores, es como que fuera una sola masa, ¿no? Una sola masa. Obviamente fuera diferente si, digamos, cada uno de estos hilos de aquí estuviera aislado, ¿no? Estuviera, eh, digamos, separado, como lo que sucede, por ejemplo, con los transformadores. Déjenme ver si les muestro. Sí se ve el navegador ahí, ¿no? Por ejemplo, el transformador es una bobina, algo así, miren. Esto es diferente, miren, porque aquí, digamos, no es una sola masa, porque, digamos, este conductor, ustedes ven también son hilos, ¿no? Son hilos que están con diferentes vueltas. Pero aquí, en cambio, es diferente, porque estos hilos están aislados, ¿sí? No es un conductor que está desnudo, ¿no? Y hace contacto uno con el otro. No están aislados, tienen un esmalte, o sea, están bañados con un esmalte aislante. Entonces, eso hace que sean como que conductores independientes. En este caso, sí, sería, digamos, la resistencia por cada una de las vueltas, ¿no? Por cada una de estas espiras que yo tengo acá. Por eso es que a veces cuando se recalienta, por ejemplo, una licuadora, las licuadoras tienen un motor, ¿no? También con una bobina. Entonces, a veces cuando se le somete a mucha potencia la licuadora, se sobrecalienta la licuadora y produce que este esmalte que está bañado en los cables se derrita, ¿sí? Por el calor. Y eso hace que ya pues estos cables se unan, ¿no? Se hagan una sola, hagan contacto. Por eso es que se dañan, ¿no? E incluso huele como quemado. Es porque el esmalte se derritió y ya no les funciona, ¿no? Porque ya viene a ser como que una sola masa de conductor. Pues en ese caso tienen que repararlo. Lo que hacen es desmontar todo el cable que ya se le ha quitado el esmalte y lo vuelven a embobinar, ¿no? Le vuelven a poner un nuevo cable nuevo
y ya, lo reparan, ¿no? Así es como se reparan los motores eléctricos. Bien, ¿alguna otra consulta tal vez? ¿Ninguna? Bueno, quedamos hasta ahí, chicos, que tenemos una sola hora hoy día. Mañana continuamos. Recuerden el grupo, nos faltaba un grupo todavía de exposición de los circuitos paralelos, para que también lo preparen, ¿sí? Bien, quedamos hasta ahí. Nos vemos el día de mañana. Listo, gracias. Hasta luego. Gracias. Mm.